Bienvenidos, soy Mateo Hernández y hoy exploraremos una situación preocupante. Más de la mitad de los argentinos viven en la pobreza. Los datos que analizaremos fueron publicados el jueves 26 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INDEC, y muestran una realidad devastadora. En el primer semestre de 2024, la pobreza en Argentina llegó al 52,9%, lo que representa un aumento significativo de 11 puntos con respecto al segundo semestre del 2023. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre del año pasado, la situación económica ha empeorado considerablemente. Esto implica que aproximadamente 24 millones de personas en Argentina viven bajo la línea de pobreza. Aunque los expertos ya anticipaban cifras económicas negativas, este aumento abrupto ha sorprendido a muchos. La tasa de pobreza actual es la más alta que se ha registrado en los últimos 20 años, superada solo por los niveles alcanzados en 2004, cuando llegó al 56,8%. Además de la pobreza, otro indicador alarmante es el aumento de la indigencia, que se situó en un 18,1%. Este salto de 6,2 puntos respecto al semestre anterior refleja el deterioro profundo en las condiciones de vida de millones de argentinos, que ya no pueden acceder ni siquiera a la canasta básica alimentaria. La situación es particularmente preocupante para los más jóvenes. Según los datos de INDEC, 2/3 de los menores de 14 años, es decir el 66,1%, viven en hogares pobres. Para los grupos de edad de 15 a 29 años, la pobreza afecta al 60,7%, y para los adultos de entre 30 y 64 años, el porcentaje es del 48,6%. Incluso entre los mayores de 65 años, 1 de cada 3 vive en la pobreza, alcanzando un 29,7%. En medio de esta crisis, el gobierno de Javier Milei ha implementado cambios drásticos en la economía argentina. Con una inflación anual cercana al 270%, la más alta del mundo, el presidente ha impulsado un ajuste del gasto público sin precedentes, con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal y el llamado déficit cero. Según Milei, este es el único camino para reducir los precios y estabilizar la economía. Sin embargo, estas políticas de ajuste han tenido un impacto devastador en las clases más vulnerables. La inflación descontrolada ha elevado el costo de los alimentos y bienes básicos, dejando a millones de personas sin capacidad para cubrir sus necesidades más esenciales. El aumento de la pobreza y la indigencia es una prueba de los efectos colaterales de estas medidas. Ante la publicación de estos datos, el gobierno de Milei ha señalado a la administración anterior como la principal responsable de la crisis actual. En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la herencia desastrosa dejada por el peronista Alberto Fernández y los 12 años de kirchnerismo en el poder son los culpables de la situación que vive el país hoy. Adorni argumentó que, de no haberse implementado las reformas económicas actuales, Argentina estaría enfrentando una hiperinflación aún más devastadora y una pobreza que podría haber alcanzado al 95% de la población. Según sus palabras, el gobierno anterior dejó el país al borde del colapso. El vocero también arremetió contra la oposición, acusándola de hipocresía. En sus declaraciones, Adorni señaló que los mismos que gobernaron durante los últimos 16 años, y que no lograron resolver los problemas económicos del país, ahora exigen al gobierno de Milei que lo solucione en apenas 6 meses. A pesar de estas justificaciones, desde la oposición culpan directamente a las políticas de ajuste del gobierno de Milei por el aumento de la pobreza. Eduardo Guado de Pedro, senador de Unión por la Patria, declaró que en apenas 6 meses, las medidas de ajuste han empobrecido a más de 5,3 millones de argentinos y han llevado a la indigencia a más de 3 millones de personas. La diputada Cecilia Moreau, también de Unión por la Patria, fue aún más crítica. Según ella, las cifras económicas son responsabilidad exclusiva del gobierno actual, y las políticas de ajuste solo han beneficiado a unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría. Moreau agregó que nunca en la historia reciente de Argentina se había implementado un plan económico que en tan poco tiempo generara tanta desigualdad. Este panorama ha provocado un fuerte debate sobre el rumbo que debería tomar la economía del país. Por un lado, el gobierno de Milei sostiene que sus reformas son necesarias para evitar el colapso total de la economía. Por otro, la oposición y una gran parte de la población argumentan que estas medidas han profundizado la crisis social y económica, empujando a millones de argentinos a la pobreza extrema. En medio de este tenso debate, lo cierto es que las cifras revelan una realidad devastadora para millones de personas. La pregunta que muchos se hacen ahora es si las políticas de ajuste podrán revertir esta situación en el mediano plazo, o si solo servirán para aumentar aún más la pobreza. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Síguenos para más contenido y comparte tu opinión en los comentarios. Hasta el próximo episodio.